Bienvenidos a la primera videoclase de la unidad 3, Propiedades térmicas de la materia, del curso Física 3 para la enseñanza de las ciencias naturales. El contenido que veremos este día inicia con una pequeña introducción al tema, luego hablaremos un poco de las ecuaciones de estado y finalmente nos referiremos a las propiedades moleculares de la materia. Objetivos de esta unidad. Los objetivos de aprendizaje que trataremos de alcanzar en esta videoclase se relacionan con el aprendizaje sobre cómo relacionar la presión, el volumen y la temperatura de un gas. Además, aprenderemos cómo las interacciones entre las moléculas de una sustancia determinan las propiedades de esta. Y también conoceremos de qué forma la presión y la temperatura de un gas se relacionan con la energía cinética de sus moléculas. Introducción. Bueno, iniciaremos el estudio de las propiedades térmicas de la materia examinando algunos de sus aspectos macroscópicos fundamentales, como la presión, el volumen, la temperatura, etc. Prestaremos especial atención al gas ideal, que es una de las formas de la materia más fáciles de entender, pero que obviamente es una idealización de los gases reales. Aprovechando lo que sabemos acerca del momento lineal y de la energía cinética, relacionaremos las propiedades macroscópicas del gas ideal y también usaremos las ideas microscópicas para entender las capacidades caloríficas de los gases y sólidos y examinaremos las distintas fases de la materia, es decir, el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Ecuaciones de estado. Las condiciones en que existe un material dado se describen con cantidades físicas, tales como la presión, el volumen, la temperatura, la cantidad de sustancia, etc. Estas variables describen el estado de la materia y se conocen como variables de estado. En algunos casos, la relación entre la presión, el volumen, la temperatura y la masa, o el número de moles de un gas, es tan sencilla que podemos expresarla mediante una ecuación de estado. Para ejemplo, tomaremos la ecuación de estado para un material sólido. Esta ecuación viene dada por la siguiente expresión: el volumen del sólido es igual a un volumen inicial multiplicado por un factor en el que se suma la unidad más el producto de un coeficiente por la variación de temperatura del sólido menos un segundo coeficiente por la variación de la presión del sólido. Estos coeficientes son beta y kappa. Beta es el coeficiente térmico de expansión del sólido y kappa es la compresibilidad volumétrica. La ecuación del gas ideal. Las mediciones del comportamiento de diversos gases dan origen a tres conclusiones fundamentales. En primer lugar, el volumen B es directamente proporcional al número de moles N presentes en la sustancia. Si duplicamos el número de moles, manteniendo constante la temperatura y la presión, entonces resulta que el volumen se duplica. Por otra parte, el volumen varía de manera inversa con la presión absoluta P. Si duplicamos la presión manteniendo constante la temperatura y el número de moles del gas, este se comprime a la mitad de su volumen inicial. Y en tercer lugar, la presión es proporcional a la temperatura absoluta del gas. Si duplicamos la temperatura absoluta manteniendo constante el volumen y el número de moles, entonces el resultado es que la presión se duplica. En este esquema representamos un recipiente que contiene una pared móvil con una carga a presión atmosférica y en cuyo interior hay un gas o una sustancia termodinámica y este recipiente en contacto con un foco a determinada temperatura.
Entonces, si nosotros aumentamos la presión sobre la pared móvil o el pistón de este recipiente, lo que vamos a encontrar es una disminución lo que vamos a encontrar es realmente un aumento en la presión del gas al interior del recipiente. Estas tres relaciones se pueden combinar en una sola ecuación. Esta es la llamada ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal, que es una ecuación empírica, nos dice que el producto de la presión por el volumen del gas es igual al número de moles contenidos en la sustancia por una constante R, que es la constante de los gases o la constante universal de los gases, por la temperatura del gas. Tenemos aquí un ejemplo de un gas, o de dos gases más bien dicho, que están separados por una pared. En el momento en que esta pared desaparece, los gases que se encuentran inicialmente a diferentes temperaturas se mezclan alcanzando una única temperatura final y recombinando sus propiedades termométricas. Podemos expresar la ecuación del gas ideal mediante una ecuación en términos de la masa del gas, utilizando esta relación. La masa total de un gas es igual al producto del número de moles por su masa molar. Es decir, la ecuación de los gases ideales podría ser reescrita de esta forma: el producto de la presión por el volumen es igual al cociente entre la masa total del gas sobre su masa molecular por la constante universal de los gases por la temperatura. Propiedades moleculares de la materia. En un líquido, las distancias intermoleculares no suelen ser mucho mayores que en la fase sólida de la misma sustancia, pero las moléculas tienen una mayor libertad de movimiento. Las moléculas de un gas suelen estar muy separadas y por ello solo tienen fuerzas de atracción muy pequeñas. El gas ideal es un gas cuyas moléculas no ejercen fuerzas de atracción entre sí y por lo tanto no tienen energía potencial. A bajas temperaturas, casi todas las sustancias están en la fase sólida. Al aumentar la temperatura, las sustancias se funden y luego se evaporan. Desde el punto de vista molecular, estas transiciones van en la dirección de energía cinética molecular creciente del gas. En este esquema podemos observar que en el estado sólido las moléculas no solo están extremadamente juntas, sino que también están ordenadas en ciertas estructuras geométricas de carácter cristalino que le dan las propiedades al sólido. Cuando el sólido pasa al estado líquido, las moléculas pasan a una mayor libertad de movimiento, sin embargo se mantienen siempre juntas. En el paso del líquido al gas, las moléculas pasan a un estado en el cual se separan totalmente, no se mantienen unidas y pueden ocupar todo el volumen del recipiente que contiene la sustancia. Moles y número de Avogadro. Un mol, por definición, es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0.012 kilogramos de carbono 12. El número de moléculas en un mol se denomina número de Avogadro y se denota N mayúscula sub A. El mejor valor numérico actual para N sub A es el de 6.0221417,9 por 10 a la 23 moléculas por mol. La masa molar M de un compuesto es la masa de un mol. Esto es igual a la masa M de una sola molécula multiplicada por el número de Avogadro.
El texto de estudio que estamos utilizando sigue siendo La física universitaria de Sears and Szymanski en su volumen 1, 13ª edición de la editorial Pearson 2013 en su capítulo 18 y se recomiendan otros textos complementarios. Eso es todo por ahora. Nos encontramos en la siguiente videoclase. Muchas gracias por su gentil atención.